Bueno, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Números 14. Números 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Amén. Fíjese que el tema, no sé si en su Biblia tiene un tema, un enunciado, y dice: los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y también quiero leer ahí en el capítulo 13, versículo 31 y 33. Son los versículos antes de los que leímos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Amén. Fíjese que vemos aquí la historia o la narración de lo que sucedió con estos varones. Un poco del contexto. Bueno, Israel ya era libre. Israel había atravesado el desierto. Y atravesado el desierto significa que había atravesado no una, sino varias pruebas, varias situaciones. El Mar Rojo, el hecho de que no había alimento o no había agua en el desierto y Dios les proveyó. Y ahora están en la situación en donde ya hay que dar un paso para conquistar Canaán. Entonces, cuando llegan, oiga lo interesante, yo creo que tome esto en cuenta, ya habían llegado al límite entre el desierto y Canaán. Es cierto, no es que la tierra iba a estar sola, sino que estaba ocupada. Pero ya habían llegado hasta la orilla, podemos hablar de esa manera, ya estaban en la orilla, estaban entre dejar el desierto y entrar a Canaán. Y entonces viene Moisés y dice: bueno, vamos a ir a reconocer la tierra. Y dice que tomó a uno por cada tribu. Y no tomó a cualquiera. O sea, ya lo sabe, tomó a uno de los príncipes de la tribu. Significa que al que tomó
era de un linaje, era un príncipe, pero también era reconocido por los demás de su tribu. No era cualquiera que se estaba tomando, no era al azar. Dios nunca hace las cosas al azar. Nosotros sí, pero Dios no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando nosotros somos sabios o cuando hay sabiduría en nuestra vida, esto nos lleva a consultar. ¿Con respecto a qué? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Moisés consultó a Jehová y cuando consultó a Jehová, Jehová le dijo, bueno, manda, vayan a reconocer, que vean cómo es la tierra. Y usted ya sabe, ¿verdad? Regresan estos 12 y de los 12, como leímos ahí en el versículo, en el capítulo 13, vienen 10. Qué triste, qué príncipes, qué triste que escogidos, qué triste que no era cualquiera. ¿Qué tipo de hombres habrán sido estos entonces? Hombres con poca fe, hombres sin fundamentos. Se oye muy duro, pero podríamos decir que eran 10 cobardes. Porque 10 dijeron, no, si es que nosotros nos vemos como langostas a la par de ellos. No, no eran langostas. Sí es cierto, eran gigantes, habían grandes. ¿Por qué cobardes? ¿Por qué? Porque a estos se les olvidó quién los había sacado de Egipto. Estos gigantes o este pueblo no se comparaba al poderío que tenía Egipto. No se comparaba. ¿Y cómo era posible que ellos no se pudieron dar cuenta de que no solo lo sacó de Egipto, no solo lo sacó de la nación más poderosa o del imperio, porque en ese tiempo Egipto era el imperio de la tierra? ¿Y quién se podía enfrentar a Egipto? Nadie. Entonces estos 10 no se dieron cuenta de que Dios no solo los había sacado o los había liberado de Egipto, sino que también los había llevado por todo el desierto y no les había pasado nada. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? Que hubo un pueblo que no pudo discernir el mensaje de Moisés y Aarón. ¿Qué sucede con esto? Que estos 10 se volvieron insensibles y estos 10 hicieron insensibles a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque si, como leímos en el versículo 14, en el capítulo 14, 2, oiga, y se quejaron contra Moisés y Aarón. Y dice, ¿algunos? ¿Los 10? ¿Una tribu? No, dice, todos los hijos de Israel. Y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que si nosotros no cuidamos nuestra vida, corremos el riesgo de insensibilizarnos, ser insensibles. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay muchas formas de cómo podemos descuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque si yo descuido mi vida espiritual, me va a llevar a hacer un montón de cosas. Primero, ser un insensible. ¿Por qué un insensible? Porque esta gente no se dio cuenta quién estaba de su lado. No fueron agradecidos. No creyeron, no tenían fe. Porque dígame, qué feo es cuando usted le ayuda a alguien y la otra persona se comporta fríamente con usted. No tiene sensibilidad. ¿Sí? Muchas veces caminamos ciegamente, a la suerte. Entonces, en estas personas, oiga, no se cumple el propósito de Dios en sus vidas. Quiere decir que cuando nosotros nos volvemos insensibles, como estos, imagínese, es que cuesta creer que estos hombres decidieron unánimemente decirle a Moisés y a Aarón, que eran las máximas autoridades. En ese momento, Josué no era una autoridad. Y Caleb tampoco, no eran autoridades. Las autoridades en ese momento eran Moisés y Aarón. Y se les ocurrió decirles, para eso nos trajiste aquí, para eso nos sacaste.
Deberíamos entonces mejor regresarnos y vamos a morir. No sé si usted puede por un momento detenerse y pensar en lo que estos estaban pidiendo. ¿Regresar a la esclavitud? Si ahora eran libres. ¿Y a dónde estaban? Enfrente de Canaán. ¿Y cómo es posible que muchas veces, estando a un paso de poder entrar a la tierra prometida, pensemos por un momento, ¿y si regresamos al mundo? ¿Y si regreso a mi vida pasada? ¿No es eso perder la sensibilidad? ¿No es eso descuidarse? ¿No es eso pensar que estamos mejor en el mundo, sin Dios, sin congregarnos, sin oír su palabra? Bueno, entonces en estas personas que pierden la sensibilidad, Dios no puede cumplir su propósito. Entonces muchas veces llegamos a vivir una vida insensible, amargada, y entonces Dios, sí, pero Dios dice, no, espera, has descuidado tu vida, y como has descuidado tu vida, no puedo cumplir mi propósito en ti. Amén. Oiga, ahí mismo acompáñenme siempre en Números 13, pero ahora 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, de Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Cómo es posible que estos mostraron el fruto de la tierra diciendo que eran unas grandes uvas, muchas veces lo vemos me da risa porque muchas veces lo vemos en las ayudas visuales para las clases de los niños, que vemos a dos cargando, y dice que, pues sí, así es, ¿verdad? Dice que cargaban unos racimos. ¿Cómo es posible que estos están viendo el tipo de comida? Ahora yo le digo, ¿y en Egipto qué comían? Es que fueron mentirosos cuando dijeron de que se sentaban a comer en las ollas de carnes con la cebolla. Eran mentirosos. En Egipto no comían así. Eran esclavos. ¿Y usted cree que Egipto iba a gastar de su carne y de su cebolla para darle comer al esclavo? Claro que no. La insensibilidad los llevó a ver de que estaban a un paso de dar a la tierra prometida y ellos decidieron otra vez regresar allá. Amén. Ahora, la insensibilidad. ¿Qué sucede con la insensibilidad? Y ponga mucho atención a esto. Nos hace caer en la trampa del enemigo. ¿Qué quería el enemigo? Contaminar al pueblo. ¿Qué quería el enemigo? Destruir al pueblo. ¿Quién había llevado a todos estos a invadir Canaán? ¿Quién los había llevado? Satanás, el enemigo los había llevado. Porque filisteo es forastero. Filisteo significa forastero, significa que ellos no eran de esa región, habían llegado a invadir esa región. Entonces, ¿qué nos hace la insensibilidad? ¿Qué produce? Que caigamos en la trampa del enemigo. Y por eso, la última alabanza que cantamos, ¿verdad? Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿Qué trae la insensibilidad? Que traigamos en la trampa del enemigo, que empecemos a ver las cosas que están a nuestro alrededor, que empecemos a descuidarnos, que empecemos a ver otras cosas, que empecemos a valorar otras cosas, y no el hecho de mantenernos, el hecho de que a un paso está de que Dios pueda hacer muchas cosas en mi vida, pero yo prefiero ser insensible. ¿Por qué? Porque en la insensibilidad, usted y yo podemos recibir el mensaje de Dios y aún así perdernos. Estos hombres vieron el fruto, vieron lo que producía la gente, primero los 10, y el pueblo. ¿El pueblo no vio los frutos de la tierra? Claro que sí. Dice que se los mostraron a todos. ¿Y cómo es posible
que todo un pueblo fue insensible. ¿Cómo es posible que todo un pueblo, viendo lo que había que conquistar, decidieron por un momento regresar a ser esclavos? No entiendo. Yo no entiendo. Pero es entendible que cuando usted y yo hemos sido insensibles a la presencia, a Dios, no importa lo que Dios pueda mostrarnos, no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque un grupo pequeño contaminó a todo el pueblo. Pequeño, fíjense, en una manera, en reconocer la tierra eran mayoría, de 10 a 2. Se enfrentaron 10 contra 2. Ganó esta mayoría en este grupo. Pero estos 10 era suficiente para que todo el pueblo se da cuenta que de todo Israel, 4 se abstuvieron, mejor, 4 no perdieron la sensibilidad. No se puede entender por un momento lo que llevó el riesgo de nuestra insensibilidad muchas veces a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque caemos en la trampa del enemigo. Entonces todos habían perdido la sensibilidad. Si todos dijeron, hagamos tal cosa, pongámonos tal cosa y dejamos tal cosa, significa que todos habían perdido la sensibilidad. Solo 4 no habían perdido esta sensibilidad. Ahora, ¿a qué lo llevó la insensibilidad? Lo llevó a ser un pueblo incrédulo. ¿Por qué incrédulo? Porque no le creyó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos creído a Dios en el hecho de esperar su tiempo? ¿Y qué sucede? Nosotros hacemos las cosas a nuestro tiempo. No sé si se está dando cuenta que es una cadena. Me vuelvo insensible, me vuelvo incrédulo, me vuelvo insensible y Dios no puede cumplir su propósito en mí. Y al volverme incrédulo, entonces, ¿cómo Dios va a cumplir su propósito en mí? Si soy incrédulo, si no le creo, si no estoy de acuerdo, si no estoy dispuesto a cambiar, si no estoy dispuesto a someterme a su voluntad o a su autoridad. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde quiero llegar. Cuando somos incrédulos, cuando somos insensibles, es cuando estamos mal y no nos atrevemos a hacer aquello que Dios espera que hagamos. La insensibilidad lo llevó a ser cobardes. ¿Por qué? Porque no se quisieron enfrentar. ¿Cuál fue las palabras de ellos? Si es una tierra llena de gigantes. Y dígame, ¿toda la tierra era gigante? No, los hijos de Anac eran gigantes. Amén. Los hijos de Anac eran los gigantes, pero toda la tierra no estaba llena de gigantes. No sé si podemos ver la diferencia. Cuando sucede algo, cuando hemos perdido la insensibilidad, nos parece que todo es gigante. No, no todo es gigante. Pero cuando no hemos perdido la sensibilidad y tenemos la fuerza, entonces todo nos parece que es mejor. Amén. Ahora, ¿a qué nos lleva la insensibilidad o los efectos de la insensibilidad? En el caso, estamos viendo en el caso aquí de estos hombres, ¿verdad? Bueno, lo primero es, los hizo insatisfechos. Cuando hay insensibilidad en nuestra vida, nunca vamos a estar satisfechos con lo que hagamos. Nunca. Y si estamos insatisfechos, nos va a llevar a murmurar. Al pueblo, de seguro ya se le había olvidado, ¿verdad? Lo que pasó con María. La murmuración que hubo. Amén. Bueno, ¿qué pasó con este pueblo? ¿A qué lo llevó la insensibilidad? Este pueblo quedó atrapado en la emoción del momento.
una persona insensible y una persona insatisfecha, muchas veces de una emoción queda atrapado. Pero solo es la emoción solo es del momento. No es de aquello de que, no, es de un momento. Muchas veces vemos a una persona insatisfecha y que se ríe con algo, pero solo es el momento. O llora con algo, o se enoja por algo. Es por momentos. No es una vida continua. La insatisfacción, la insensibilidad, ¿a qué nos lleva? A que no tengamos una vida continua en esto, sino que al contrario, vivamos atrapados, pero del momento. ¿Por qué? Porque estos hombres, estoy hablando de la mayoría del pueblo, quedaron atrapados de lo que estos 10 estaban diciendo o estos 10 estaban haciendo. Ese momento fue intenso, pero fue breve. ¿Por qué? Porque más adelante la palabra nos explica del castigo que Dios manda para todos estos. Amén. Ahora, ¿a qué nos lleva la insensibilidad? Nos lleva a olvidarnos quién es Dios. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y a qué más? A cómo es Dios o cómo ha sido Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque por naturaleza Él se comporta como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Creador. ¿No estaban mejor en el desierto que en Egipto? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿y qué tenían? ¿Y qué tenían en Egipto? Nada. No, ¿cómo no? En Egipto tenía casa. ¿Y esa casa le pertenecía a Israel? No. Entonces no tenían nada. No, pero es que aquí en el desierto no tengo techo. Sí, pero ¿cuándo sufriste de frío, Israel? Nunca. ¿Y cuándo sufriste de calor, Israel? Nunca. Y en el día, Israel, en Egipto, te ponían sombría para ir a hacer ladrillos. No. ¿Te daban agua? No. Israel, y en el desierto, ¿cuántas veces te quemó el sol? Israel, y en el desierto, ¿cuántas veces te deshidrataste? Ninguna. Se nos olvida quién es Dios y cómo es Dios con nosotros. Entonces, debemos discernir, uno, ¿qué vemos? ¿Cómo pensamos? Lo que elegimos. Por un momento debemos detenernos y ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo es mi pensamiento con respecto a mi vida? ¿Cuáles son las elecciones que yo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque debo de tener cuidado en no estar en camino a la insensibilidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a discernir cuando estamos molestos, airados o peleados. Esto nos va a llevar a discernir cómo actuamos, cómo reaccionamos a las situaciones. Porque muchas veces lo que no nos damos cuenta es cómo nosotros reaccionamos. Y por un momento alguien nos tiene que decir, pero fulano, ¿por qué reaccionas así? Hasta que nosotros tal vez ya caemos en sí, ¿verdad? Después del momento. ¿Por qué? Porque cuando hay sobriedad en nuestras vidas, no tomamos decisiones aisladas. Cuando hay sobriedad en nuestras vidas, no tomamos decisiones al azar. ¿Amén? Entonces, esos son los efectos de la insensibilidad del pueblo. Ahora, ¿cuáles son las características o qué salió a relucir de este pueblo? El insensible es desleal. Porque se unieron. ¿Para qué?
para algo malo. ¿Qué pidieron? Un nuevo líder. ¿Cómo se habrá sentido Moisés en ese momento? ¿Cómo se habrá sentido? Qué difícil habrá sido para Moisés, ¿verdad? Escuchar que todo el pueblo, menos 3, dijeron, pongamos a un nuevo líder. Ya le voy a decir dónde dice. En el 14, versículo 4, 14, versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán, oiga, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Cómo cree que se habrá sentido Moisés en ese momento cuando todo un pueblo estaba siendo desleal con él? Ahora, se le olvidó al pueblo que Moisés estaba en Madián tranquilo. Sí. Se le olvidó al pueblo que Moisés no tenía necesidad de ellos. Sí. Se le olvidó al pueblo que Moisés estaba feliz cuidando las ovejas de su suegro. Dígame, ¿qué necesidad tenía Moisés de ir a sacar a Israel de Egipto? Ninguna. Porque cuando el Señor lo llegó a llamar, tenía 80 años. Yo creo que ya tenía su fondo de retiro, ¿verdad? Ya 40 años que había trabajado, ya había hecho él su ganado, ya había de seguro tenido él su propia tierra. ¿Qué más? Tenía un buen suegro. Porque dejémonos de cosas. Moisés tenía un buen suegro. Dígame, entonces ahora yo le pregunto, ¿qué necesidad habrá tenido Moisés de ir a sacar a Egipto? Ninguna. Pero a este pueblo se le olvidó que aquel hombre dejó aquella tierra, dejó su tranquilidad, probablemente hizo que su familia se viniera con él por ir a sacar a un pueblo ingrato y desleal. No sé si usted puede ver esto, la insensibilidad. ¿A dónde nos lleva? 10 personas llevaron a morir a un pueblo. 10 personas. ¿Cómo se habrá sentido Moisés cuando empezó a ver después cómo la gente moría? ¿Cómo se habrá sentido Moisés en el hecho de que oír las palabras que le decían? ¿Para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para que vengamos a morir? ¿Para que nos comportemos de esta manera? ¿Para que nos suceda esto en nuestras vidas? Amén. Oiga lo que dice, oiga las palabras que dijeron en el versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra... Bien fácil fue para Israel quejarse. ¿Verdad que es bien fácil quejarnos? Mire, le voy a decir algo y soy muy honesto. Quejarnos de alguien es lo más fácil. Lo más difícil es agradecerle o darle un punto bueno. ¿Por qué? Porque es muy fácil enumerar todos los problemas o todos los males de alguien. Mire, yo me recuerdo, yo siempre he dicho esto. Al jefe, a un jefe es fácil sacarle todos los peros. Esto, pero darle, ser agradecido. Sí, es que es buena persona. Pero es enojado, es gritón, ahí empezamos, ¿verdad? Y empezamos a hacer pedazos. Pero empezar a decir las cualidades de alguien, qué difícil es. Ahora, recuerde esto, ellos lo estaban haciendo contra Moisés y humanamente podemos decir, sí, ¿cómo se habrá sentido Moisés? Pero yo le pregunto, ¿y cómo se habrá sentido Dios de ver a un pueblo desagradecido e ingrato? Entonces, lo que la insensibilidad nos lleva a nosotros es que muchas veces nosotros somos desleales e ingratos con el que está enfrente, pero se nos olvida y nos vale poco cómo hacemos sentir a Dios.
que Él ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida, que nos ha sacado de todos los problemas, que nos ha sacado de todas las tribulaciones, que hemos pasado un desierto y no nos ha hecho falta nada. ¿Qué había hecho este hombre insignificante para ellos en ese momento? Moisés. Pero cómo lo aclamaron, ¿verdad? Cómo se regocijaron en decir, Dios mandó un libertador. ¿Moisés qué hizo? No hizo nada. Mire, simplemente liberó al pueblo de la esclavitud. No era nada. Levanten la mano. ¿Quién quiere ser el nuevo capitán? Vamos a ver quién tiene la destreza. Hagamos la destreza. Vamos a ver, regresémonos porque aquí yo no me quiero morir. No sé si usted puede, por un momento puede entender esto. ¿Qué hizo también? Hizo algo insignificante Moisés. ¿Qué hizo? Los pasó por el desierto. 600,000 hombres más niños y mujeres los pasó por el desierto. ¿Y eso qué significó? Que ninguno de ellos quedó ahí postrado. ¿Qué fueron 600,000 hombres que lo llevaran? Que a ninguno de ellos le hizo falta agua. Les hizo falta alimento. Y muchas veces, qué difícil es darle de comer a 5, 10. No digamos 600,000. ¿Qué otra cosa, qué otra poca cosa hizo Moisés? Lo llevó hasta el límite de la tierra prometida. ¿Y no fue eso lo que les dijo él cuando lo llegó a sacar? ¿No fue eso lo que él les dijo cuando lo llevó a liberar? Entonces, ¿había sido mentiroso Moisés? No. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de todo lo bueno que hizo Moisés con ellos? Porque hoy estamos hablando del hombre, no estamos hablando de Dios. Lo soportó. ¿Cuál fue el resultado? Después de todo esto, la insensibilidad a qué los llevó a estos hombres, a querer apedrearlo. Se me fue donde dice, bueno, sigamos. En versículo 10, 14:10, oigan lo que dice. Entonces toda la multitud habló, ¿de qué? De apedrearlos. Ve lo delicado de la insensibilidad de nuestra vida. ¿Cómo era posible que después que este hombre, porque de verdad, yo creo que muchas veces, nosotros como cristianos muchas veces hacemos cosas y nos quisiéramos comparar a estos hombres. No, si no hemos hecho nada, comparado a lo que estos hombres han hecho, no hemos hecho nada. Yo me pongo en el lugar de este hombre y digo, no hombre, moverse de un lugar a otro es lo más fácil que puede hacer. Lo que hizo este hombre y cómo reaccionó el pueblo. No, qué tremendo. Porque yo le decía, ¿qué necesidad tenía? ¿Qué necesitaba Moisés de ellos? Nada. Entonces viene Moisés y deja todo y va donde ellos a liberarlos. Los liberta, los pasa el Jordán. Y una de esas cosas de que los pasó el Jordán el desierto fue haberlos pasado el Jordán. ¿Y cómo? En seco. Y ninguno pereció y ninguno murió. Y cuando hubo sed, les dio agua. Y cuando hubo hambre, descendió. Ahora, ponga atención a esto. Estando en el límite. No estaban a medio camino, no estaban por comenzar el desierto, no le faltaba una milla, no le faltaba 10 días, no. Estando en el límite significa que el pueblo podía mirar y ver, ahí está la tierra. ¿Qué desearon? ¿Qué desearon? Regresar a Egipto. ¿Qué desearon? ¿A qué nos puede llevar la insensibilidad en nuestra vida? A que todo lo que hemos ganado, lo que hemos logrado en Dios, lo perdamos de un momento a otro.
¿Por qué? Porque es peligroso la insensibilidad. Por esto. Porque todos estos estuvieron al límite de la tierra. ¿Y qué sucedió con ellos? Murieron. Ellos no entraron. ¿Ve lo difícil? ¿Ve lo difícil lo que puede pasar en nuestras vidas? Con la insensibilidad. Por eso es necesario que cuidemos nuestra vida. Como le dije hace un momento, los efectos de la insensibilidad son la insatisfacción y la murmuración. Amén. Estando en el límite, ellos querían. No sé si usted por un momento, usted y yo ahorita lo podemos pensar, ¿verdad? Porque tenemos una sobriedad. Sí, estamos sobrios. Imagínese regresar a Egipto. No me conteste porque no es esa. Pero usted quisiera regresar a lo que fue su Egipto. Yo creo que no. Sobriamente diríamos, no, ni locos. Ahora, ¿qué pasó con estos? Bueno, estuvieron al límite de la tierra. ¿Y qué pasó? Murieron. Amén. Qué increíble, ¿verdad? ¿Y saben qué hizo todavía Moisés después con ellos? ¿Sí? Oiga, yo quiero que me acompañe ahí en el 14:11 de Números. Y Jehová dijo a Moisés, oiga, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Oiga lo que le dice en el 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Detengámonos por un momento. ¿Cuántos de nosotros nos creemos importantes? ¿Cuántos de nosotros nos creemos capaces? Y Dios dice, si te vuelves insensible, no, hay uno más grande y más fuerte que tú. La insensibilidad, ¿a qué nos lleva? A creernos indispensables. Y no somos indispensables. ¿Y qué hizo Moisés? Al que querían apedrear. ¿Qué hizo Moisés? Al que querían apedrear. ¿Qué hizo? Oiga, versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová y dice, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto Jehová no pudo, bueno, etcétera. ¿Qué estaba tratando de hacer Moisés con este pueblo? Salvándolos. Ahora, ¿quién de nosotros, y seamos honestos, humanamente, quién de nosotros da la cara por alguien que ha sido ingrato y desleal con nosotros? Ninguno. Yo soy honesto. Humanamente, oiga, por lo que le estoy diciendo, humanamente. Amén. ¿Quién de nosotros va a ir a dar la cara por alguien que ha hablado mal? Ahora, ¿quién de nosotros va a ir a dar la cara por alguien que esa persona habló de matarnos? Nadie. Amén. Quiero ir concluyendo. Amén. Ahora, ¿qué era lo más importante? ¿Qué era lo más importante en ese momento? Amén. ¿Qué era lo más importante en ese momento? ¿Qué era lo que había que hacer en ese momento? Bueno, era entrar y conquistar Canaán.
¿Sí? Era entrar y conquistar Canaán. No había otra cosa que hacer. ¿Y qué pasó? Se les olvidó. ¿No se ha dado cuenta que cuando perdemos la insensibilidad se nos olvida lo importante para nuestra vida? ¿O lo importante que es en nuestra vida? ¿Qué se les olvidó a ellos? Mire, se les olvidó que ni el vestido ni el calzado se les desgastó. No fueron capaces de recordar lo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué se les olvidó? Que a ninguno de ellos se le hincharon los pies de tanto caminar. ¿Y cómo estaban en Egipto? De seguro enfermos, débiles. ¿Qué se les olvidó? Oiga esto, que era Dios el que los había mantenido. Concluyo. El pueblo rechazó el mensaje de Dios. El pueblo rechazó el consejo de Dios. Y en cambio de eso, desearon apedrearlos y matarlos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para no volvernos insensibles? Bueno, no nos apresuremos a rechazar el consejo de Dios, aun cuando no es de nuestro agrado. Evaluemos y comparemos todo lo que hemos recibido en las enseñanzas de Dios. Amén. Otra cosa, no era idea de ellos cuatro el entrar a la tierra de Canaán. O fue la idea de Moisés, Aarón, Josué y Caleb entrar a la tierra. ¿Verdad que no? No fue la idea de ellos. La idea había sido de Dios. No se le olvide a usted y a mí quién nos salvó, quién nos rescató. Que no se nos olvide en nuestra vida que el propósito no se puede cumplir en nosotros si hay insensibilidad de nuestra parte. ¿Por qué? Porque muchas veces, o mejor dicho, el consejo puede ser un mensaje de Dios a nuestra vida. Y estos lo rechazaron. ¿Para qué queda Israel ahora en la palabra? Para que nosotros no cometamos los mismos errores de Israel. ¿Tan seguros estamos? No, dice la palabra de que cuidemos nuestra vida en no descuidar una salvación tan grande. En valorar el sacrificio que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Es importante entender esto. Es importante que, mire, no con el hombre. Porque fíjese que aquí no vemos en ningún momento en lo que leímos que Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿cómo han sido contigo? No, ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿Hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo me creerán? ¿Hasta cuándo va a ser efectiva todas las señales que ustedes han visto? Entonces, cuidemos nuestra vida de no volvernos insensibles. ¿Por qué? Porque la insensibilidad puede llegar en un pequeño descuido. No necesitamos una cosa muy grande. En un pequeño descuido podemos llegar a ser insensibles. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. A este pueblo, Señor, se le olvidó
que estaban a un paso de entrar a la tierra prometida. Que a nosotros no se nos olvide que estamos a un paso de estar contigo en la eternidad. El Señor le decía a Moisés: ¿hasta cuándo me creerán? ¿Hasta cuándo le vamos a creer a Dios? ¿Hasta cuándo nuestro comportamiento va a dejar de irritar a Dios? ¿Sabe qué se nos olvida? Se nos olvida de que Dios puede leer nuestros pensamientos. Muchas veces no es necesario decir algo o comportarnos de una manera. Muchas veces es suficiente con lo que hay en nuestra mente o en nuestro corazón. Anhelamos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Anhelamos que Dios haga muchas cosas. ¿Y cómo va a hacer Dios algunas cosas en nuestra vida si somos insensibles? Padre, perdónanos. Padre, perdónanos porque muchas veces nos hemos comportado de una manera y no nos hemos dado cuenta. Señor, permítenos ser sensibles a tu espíritu. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos ser sensibles a tu espíritu? No descuidarnos de tu palabra. No descuidarnos de la oración. No descuidarnos de nuestra lectura. No descuidarnos de tener un momento contigo. Gracias, porque a pesar, Señor, que te hemos traicionado, no una, sino muchas veces, no nos has eliminado como lo hiciste con esta parte del pueblo. Estos nunca tuvieron entonces deseo de entrar a la tierra prometida, si deseaban más Egipto que Canaán. Estos nunca entonces desearon de que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas, si preferían regresar a su vida antigua. Que ni en broma se nos pase por nuestra mente regresar. Pero estamos aquí, Señor, para pedirte perdón por todas las veces que hemos sido insensibles y que hemos retrasado el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Permítenos ser sensibles, no equivocarnos, no cometer más errores. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
y no